¿Qué tal? Buenos días con todos. El día de hoy se va a llevar la presente asistencia técnica, en la cual vamos a contar con la participación de las direcciones regionales de educación, las gerencias regionales de educación y las IGELES a nivel regional. Mi nombre es Jesús Antonio Roca Quispe, miembro del equipo de la Ley 29988 de la Oficina de Transparencia Ética Pública Anticorrupción, y el día de hoy seré el moderador de la presente asistencia técnica. Y en particular, para comenzar, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de las regiones de Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno, Tacna y Moquegua, quienes nos acompañan el día de hoy a la presente asistencia técnica, la cual lleva por título Cumplimiento adecuado del indicador 6.1, porcentaje de expedientes registrados en el CIMEX por violencia sexual que cuentan con medidas preventivas conforme a la Ley 29988. El objetivo de la presente asistencia técnica es brindar orientaciones a los directivos, especialistas de la GRE, DRE, UGEL, para poder fortalecer sus capacidades con respecto a la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de separación preventiva en casos de violencia sexual, conforme al marco normativo de la Ley 29988, así como el correcto registro tanto de las denuncias como las medidas preventivas en el CIMEX, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del indicador 6.1. Bueno, para continuar, cabe señalar que el día de hoy tenemos como expositor al abogado Miguel Raúl Taipe Girón, como ponente del equipo de la Ley 29988, quien abordará alcances con relación a la presente ley y además respecto al indicador 6.1 concerniente al tramo 2. Además, contaremos con la participación del señor Marco Antonio Chunga Vargas, como especialista del CIMEX, quien abordará el tema de cómo realizar un correcto registro en la plataforma del CIMEX. A continuación, para tener presente algunas indicaciones, es preciso señalarles que se va a estar enviando un enlace, el cual ya se encuentra en el chat, para que puedan registrar su asistencia. Y asimismo precisarles que conforme se va a estar desarrollando la presente asistencia técnica, pueden ir formulando sus preguntas a través del chat, en las cuales al final de las ponencias por parte del equipo de la ley y el equipo del CIMEX van a ser resueltas. Para esto es preciso señalar que se les pide por favor que puedan indicar al momento de realizar su consulta su nombre, la IGETA a la cual pertenecen y el tema de la región. Asimismo, para acceder al material que se va a estar compartiendo en esta asistencia técnica articulada, también al final se va a estar enviando por el chat una encuesta de satisfacción, la cual voy a dejar en el link para que en todo caso puedan registrarse y obtener justamente este material. Y a continuación voy a brindarle la palabra a la coordinadora del equipo de la ley 29988, la doctora Patricia Milagros Suárez Quispe, para que pueda brindar unas palabras de bienvenida a esta asistencia técnica. Adelante, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Jesús. Buenos días con todos los directores que nos están acompañando en esta mañana, con todos los especialistas. Saludar su participación, que se han podido congregar en este espacio. Trasladarles, hacerles extensivo el saludo por parte del jefe de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, del señor Luis Alberto Salazar Salazar. En esta ocasión, pues, nos estamos reuniendo para poder eh, compartir lo que ya justamente hemos venido trabajando durante los primeros meses del año con este indicador 6.1 en lo que respecta al tramo 1, que mide justamente el tema de las medidas de separación preventiva y registro oportuno en el CIMEX. Hemos tenido a bien, pues, desarrollar con ustedes en esta oportunidad, esta jornada de asistencias técnicas para poder compartir en base a lo que hemos trabajado en estos primeros meses, algunos alcances que resultan necesarios complementarlos, alcances que también resulta necesario que puedan tener en cuenta en lo que respecta ya propiamente al registro en el sistema de monitoreo de expedientes, lo que se conoce como CIMEX, que es una herramienta importantísima que nos sirve en nuestro día a día, todos los que trabajamos en esto de las denuncias y los casos que venimos recibiendo también. Y el abordaje justamente está en el marco de los casos que tenemos contra estudiantes por hechos de violencia sexual. Así que
de antemano agradecerle su atención, su predisposición, su participación activa en esta asistencia y dejar en claro que no es la única que se va a dar. Si por ahí hay alguna necesidad de alguna asistencia técnica focalizada, ya individualizada, alguna hojuela en particular, también la pueden requerir y por parte de la Oficina de Transparencia también la total predisposición para poder abordarlo. Muchas gracias. Continuamos, Jesús, continuamos con todos los presentes. Gracias. Ok, doctora, muchas gracias por sus palabras. Y para poder continuar, a diferencia de las anteriores asistencias técnicas que hemos venido brindando, estaremos también realizando una evaluación de entrada como parte de los saberes previos, la cual está siendo compartida en estos momentos en los comentarios. Pueden copiar el enlace o pueden acceder de este mismo para que puedan ingresar a esta prueba de entrada con relación al tema de la ley 29988, para lo cual vamos a brindar unos 4 o 5 minutitos para poder resolverlo. Es con relación a saberes básicos que todos creo conocemos con relación a la ley 29988. Asimismo, por favor, es preciso señalar que se está también compartiendo el enlace con el tema de registro de asistencia en los comentarios. Por favor, a los que recién estemos ingresando, poder registrarnos este mismo copiando el enlace o en todo caso ingresando de este mismo. De igual manera, como estaba indicando, se está dejando un enlace para una pequeña prueba de entrada que consta entre 5 o 4 preguntas con relación a la ley 29988, el cual estoy volviendo a reenviar en el presente chat para tener algunas consideraciones. Bueno, habiendo transcurrido unos 4 minutos para poder desarrollar esta pequeña prueba de entrada con relación a los saberes previos de la ley 29988, a continuación se le brindará la palabra al abogado Miguel Raúl Taipe Girón para la ponencia con relación a la aplicación de la ley 29988. Adelante, Miguel, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, representantes de las UGELES, de las gerencias y direcciones regionales de educación. En esta oportunidad me es grato presentar esta asistencia técnica sobre el cumplimiento adecuado del indicador 6.1, que consiste en el porcentaje de expedientes registrados en el CIMEX por violencia sexual que cuentan con medidas preventivas conforme a la ley 29988. Y esto está relacionado al cumplimiento de los compromisos de desempeño aprobados por la Resolución Ministerial 035-2025-MINEDO. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles que más allá de por sí de una asistencia técnica para lograr el cumplimiento de un compromiso y recibir a cambio de ello un incentivo monetario, hay que tener en cuenta que el cumplimiento de estos preceptos legales, el cumplimiento de las disposiciones, tanto de registro CIMEX, de registro de las denuncias en la plataforma CICB, e incluso la aplicación de las medidas extraordinarias contenidas en la ley 29988, es justamente propiciar eso, ¿no? Los ambientes sanos y seguros para los estudiantes del Perú, justamente para poder salvaguardar la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes y de por sí propiciar ambientes seguros para ellos, ¿no? Y eso es lo que propugna también esta ley e incluso nosotros podemos identificar la finalidad de la misma en su exposición de motivos. Y hablando de manera general sobre la ley y su reglamento, ¿no? Quisiera ver si es que es posible, si alguno de ustedes me puede decir que antes de la modificatoria, ¿cuántos delitos contemplaba esa ley? No sé si es que hay interacción de parte de ustedes, nos ayudaría mucho saber si es que se tienen claro el antes y el después de esta ley, ¿no? Entonces, quisiera ver en los chats si es que hay algún conocimiento sobre esto, pero si no, podemos indicarles que por sí anteriormente y antes de la modificatoria del decreto de urgencia, el 019-2019, que fue emitida en el año 2019, se consideraban solamente 4 delitos. Después de su modificatoria, se amplió esta gama de delitos a 17 y dentro de los cuales podemos ver, ¿no? Que contemplan el delito de terrorismo y apología al terrorismo,
la violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, que es justamente y está relacionada al cumplimiento del compromiso de desempeño y el cumplimiento del indicador 6.1. El proxenetismo, la pornografía infantil, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, la trata de personas, la explotación sexual, la esclavitud, tráfico ilícito de drogas, el homicidio doloso, el parricidio, feminicidio, el secuestro extorsivo, delitos contra la humanidad, delitos de violación de la intimidad por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Lo importante aquí también es tener en claro que no solamente comprende la comisión de estos delitos, sino también el grado de tentativa y sus modalidades agravadas de por sí. Y además, la norma y su reglamento hacen un hincapié a que se comprenden estos enunciados sin perjuicio de los cambios en su nominación jurídica. La nominación jurídica, en términos legales, es el nomen juris que tiene un delito. Por ejemplo, ¿no? Les doy tres ejemplos. Anteriormente se contemplaba en el Código Penal el delito de seducción. Actualmente se contempla la violación sexual mediante engaño. Entonces, este cambio de denominación no significa que vamos a dejar de aplicar esta ley y su reglamento. Otro ejemplo, anteriormente se contemplaba el tipo penal en el artículo 173 del Código Penal, que era la violación sexual de menor de 14 años de edad. El nomen juris cambió y se llamó ahora, y actualmente está así en el Código Penal, la violación sexual de menor de edad. Ya no se hace hincapié a la edad del menor, ¿no? De 14 años. Otro ejemplo, el artículo 176 actualmente está como tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimientos, pero anteriormente estaba el delito de actos contra el pudor. Entonces, el cambio de denominación no va a impedir la aplicación de la ley y su reglamento. Yara, esta ley y su reglamento establece medidas de aplicación extraordinaria, ¿no? Que es una medida de separación preventiva. Comenzamos con ello. Y de por sí es distinto a lo que establece la ley de reforma magisterial en su artículo 44, que nos señala que también hay un tema de medida de separación preventiva, pero este tiene otro tenor, este también tiene otro supuesto jurídico y por ende una consecuencia distinta, ¿no? Tenemos que diferenciarla de ella. Nuestra norma es autoaplicativa, basta que estemos en un supuesto para aplicarla. ¿Y en qué consiste esto? Pues justamente es la aplicación, ¿no? Para un personal docente y administrativo que haya sido detenido, sea en flagrancia, sea un denunciado, sea un investigado, un procesado por cualquiera de los delitos, de la gama de delitos que les señalé que están establecidos en el numeral 1.5 de la ley. Entonces, debemos considerar la flagrancia cuando una persona también ha sido denunciado o cuando una persona también ha sido procesada. ¿Y cómo es el procedimiento? De por sí, haber tenido conocimiento a través de diversas fuentes, los directores de las instituciones de gestión educativa descentralizadas, valga decir un director de institución educativa, un director de UGEL, incluso un director regional de educación podría aplicar esta medida de separación preventiva. Nos conmina la norma que debemos aplicarlo en el plazo máximo de 48 horas. Debemos emitir, o sea, tenemos el plazo máximo de 48 horas y debemos emitir la resolución de separación preventiva en el marco de esta ley. Y adicionalmente, esta resolución debe ser notificada a los 5 días de emitida, y esto va acorde a la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a la notificación de los actos administrativos. Para ello, aplicar la medida de separación preventiva. La medida de separación definitiva o destitución, pues justamente es aplicable a aquel personal docente o administrativo que haya sido sentenciado con una resolución condenatoria consentida o ejecutoriada. Es, valga decir, una sentencia firme, consentida por el hecho mismo que ha transcurrido el plazo y no se ha interpuesto los recursos legales correspondientes y entonces se ha dejado consentir esa resolución. O ejecutoria es cuando ya se han agotado los recursos respectivos, valga decir, un recurso de apelación o un recurso de casación de por sí, ¿no?
Entonces, esta sentencia firme nos habilita a nosotros para aplicar la medida de separación definitiva o destitución. Ahora, surge el mismo procedimiento, ¿no? Que nosotros debemos, como autoridades competentes, debemos aplicar la medida de separación definitiva cuando recibamos esta información de parte del Ministerio de Educación. Nosotros vamos a ponernos en contacto también y remitir los actuados procesales que se estimen correspondientes, la sentencia registrada ante el Poder Judicial, ante este órgano, ¿no?, del Poder Judicial, de la Gerencia General, y también surte el mismo procedimiento que nosotros debemos emitir dentro de los 48 horas un acto administrativo para separar de manera definitiva a aquel docente o administrativo sentenciado con una resolución condenatoria firme o ejecutoriada por la gama de estos delitos, de estos 17 delitos que actualmente tenemos. Y el acto que contiene la medida debe ser notificado en el plazo máximo de 5 días hábiles. Entonces, toda persona que cuente con una resolución condenatoria consentida o ejecutoriada será inhabilitado de manera definitiva para ingresar al sector educación. Y la sanción de inhabilitación impuesta en el marco de esta ley impide el ejercicio profesional tanto en el sector público como en el privado. ¿Y qué pasaría si es que incumplimos, ¿no?, con la aplicación de estas medidas extraordinarias? Pues justamente la ley nos señala que es constitutivo de falta grave. El incumplimiento, sea de los funcionarios, servidores públicos, docentes o trabajadores, respecto a estas obligaciones establecidas en esta ley, constituye falta grave y esta falta grave ya será investigada ante será Secretaría Técnica, serán las comisiones permanentes, las comisiones especiales, quien determinarán el deslinde de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la aplicación de esta ley. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciar, ¿no? Y es bueno, sobre todo también esta obligación de denunciar está tanto en el sector público como el privado. Se debe denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que configuren los delitos establecidos en la ley 29988, ¿no?, los 17 delitos. La cuarta disposición complementaria final de esta ley señala que toda entidad está prohibida de suscribir un vínculo laboral o contractual bajo cualquier modalidad con personas que tengan la calidad de denunciadas o procesadas por los delitos a los que hace referencia esta ley. Y bueno, ya yendo un poco a la práctica, en el tema de reporte que se hacen sobre este tema, ¿no? En caso de violencia en el CICB, podemos ver una X, ¿no? Por el hecho mismo de que esta denuncia, si bien tiene un sello de la institución educativa, no tiene un cargo de recepción de la misma, sea ante la autoridad policial o ante el Ministerio Público, ¿no? Ante la autoridad fiscal correspondiente. Puede estar muy bien redactado, muy bien, muy bonito el tema de la denuncia, pero si es que no tiene un cargo de recepción, entonces no se está considerando como válida un buen reporte en el CICB. A diferencia de la otra, que ustedes pueden ver el check verde, en el cual hay un oficio que ha sido emitido por una institución educativa poniendo en conocimientos de estos hechos a la autoridad policial correspondiente. Se puede ver incluso una firma, una firma, un cargo de una autoridad policial, ¿no? Incluso está la firma, la fecha y la hora a la cual ha sido recibido. Eso sí se consideraría como un registro válido. Se está poniendo en conocimiento de la autoridad policial correspondiente. Podría surtir el mismo efecto en el hecho mismo de que se ponga en conocimiento al Ministerio Público. Vale cualquiera de estos dos supuestos. Y esto ya es de manera, por así decirlo, un poquito más sofisticada, ¿no? Incluso tenemos hasta un código QR que se han puesto en conocimiento esta denuncia a la Comisaría de la Victoria, se genera un código QR, sin embargo, esto ya se considera como una denuncia válida porque tenemos incluso las firmas de los oficiales que están interviniendo en la emisión de este documento. Ahora, eh, respecto a las resoluciones de separación preventiva en el marco de esta ley que les vengo mencionando. ¿Por qué se le ha consignado una X al primer documento?
Pues justamente esta medida de separación preventiva ha sido emitida sin, bueno, se ha consignado la ley de reforma magisterial únicamente sin consignar nuestra ley, la ley 29988, ¿no? Y la ley de reforma magisterial combina hasta que se culmine el proceso administrativo o judicial correspondiente. Diferente es si es que nosotros aplicamos nuestra ley que tenemos, bueno, la duración de la misma es en cuanto dure la investigación o el proceso judicial correspondiente. Por otro lado, esto sí es correcto porque justamente hay una resolución motivada bajo los alcances de esta ley, incluso está en rojito, se puede ver que dice que en el marco de esta ley se está aplicando la medida de separación preventiva, ¿no? Y se resuelve en su parte resolutiva, se señala adoptar la medida de separación preventiva. Entrando a tallar en el compromiso por desempeño del indicador 6.1, en el tema de porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB, que cuenten con medidas preventivas conforme a la ley 29988 y que han sido registrados adecuadamente en el CIMEX, el indicador 6.1. El objetivo de este cumplimiento del indicador es justamente impulsar el registro oportuno en el CIME de los casos de presunta violencia sexual contra estudiantes por parte del personal de las instituciones educativas públicas reportados en el CICB que correspondan ser registrados en dicho sistema, asegurando información actualizada para un adecuado seguimiento de los plazos, así como promover la adecuada aplicación de la medida preventiva regulada en la ley ya mencionada y su modificatoria, con el objetivo de prevenir la contratación de personal que ponga en riesgo el bienestar de los estudiantes. El área responsable es la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, la OTEPA. El área de soporte es DIGE, ¿no? Porque ellos nos proporcionan el insumo para poder evaluar si es que se está cumpliendo o no con el compromiso de desempeño y nosotros utilizamos de fuentes el CIMEX y la plataforma CICB, que está administrada por DIGE. ¿Cuál es el rol de la CIGET en el cumplimiento de este indicador, de este compromiso de desempeño? Pues justamente emitir un acto administrativo por el cual se designa registrador CIMEX, asegurar que dichos reportes de presunta violencia sexual se encuentren asignados a sus comisiones especiales, sus comisiones permanentes o sus secretarías técnicas de la ley Servir y que a su vez se encuentren registrados en el CIMEX y verificar que existe una denuncia policial y que la separación preventiva se enmarque en la aplicación de la ley 29988 y su modificatoria. Tenemos dos tramos de medición, ya hemos pasado el tramo 1, que de por sí, bueno, está establecido en el tema de cumplimiento de los casos reportados entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de marzo del 2025. Hubo una fecha de cumplimiento que es el 15 de abril, que fue el 15 de abril. Bueno, estábamos en el tema de las observaciones también, pero ahora ya enfoquémonos en el tramo 2. Tenemos que el tramo 2 comprende todos los casos de presunta violencia sexual reportados entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de septiembre del 2025. Y la fecha de cumplimiento es el 15 de octubre del presente año. Hasta esa fecha tenemos que subsanar, que presentar las omisiones que tengamos respecto al cumplimiento de este indicador. ¿Cuál es la fórmula del indicador? Pues justamente tenemos un numerador y un denominador. El numerador es lo óptimo, ¿no? Lo que se quiere. Es decir, el número de casos de violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal de la I en instituciones públicas reportadas en el CCB que cuenten con medidas preventivas conforme son registrados adecuadamente en el CIMEX. Y el denominador es el total de casos registrados en este portal, bueno, en el CCB de por sí, que corresponden ser registrados en el CIMEX. Consideraciones para el numerador. Pues bien, los casos se van a considerar en el numerador los casos de presunta violencia sexual que se encuentren adecuadamente registrados en el CIMEX, que cuenten con una denuncia ante la policía o el Ministerio Público y que tenga una medida preventiva según la ley 29988 y su modificatorio. Y aparte de ello, también la normativa laboral aplicable, ¿no? Tiene que ser la correcta, también que se consigne en la resolución.
La OTEPA realizará la revisión de esta documentación adjunta en el CICB. De encontrarse inconsistencias, se va a considerar como un registro inválido y por tanto afectará el cumplimiento de este indicador. La EG debe verificar que la separación preventiva cumpla con la ley 29988, su modificatoria y la normativa aplicable según el régimen laboral del denunciado, y que se haya emitido tras denuncia policial o fiscal o presunta violación de la libertad sexual. Si la IGED identifica la necesidad de interponer una denuncia o complementar esta medida de separación preventiva, pues debe realizar las acciones correspondientes y remitir los documentos a un correo habilitado para tales fines, que es la ley 29988 @minedo.gov.pe. Con el asunto, el nombre del OGEL, la evidencia del indicador 6.1 CCD 2025. Consideraciones para el denominador, pues justamente en el tramo 2 son los casos reportados en el CICB entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de septiembre del 2025. Se van a tomar en cuenta bueno, el denominador, justamente los casos que sean de violencia sexual en contra de estudiante por parte del personal de la institución educativa que hayan sido reportados en el CICB y que cumplan con los criterios de ser una institución educativa pública. No se consideran los casos reportados en el COAR. Otros, los casos donde el agresor es personal de la institución educativa que mantiene vínculo laboral con la GRE o GEL. Los casos en donde el agresor se encuentra debidamente identificado con el número de DNI. Y los casos que cuentan con documentos declarados en el CICB, valga decir, la denuncia policial o fiscal, la medida de separación preventiva y la comunicación al OGEL. Y esto es un ejemplo que se consigna, ¿no? Por ejemplo, la UGEL ABC tiene 5 casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB entre febrero y marzo del 2025. Y esto más o menos es como para tener en claro cómo es el cumplimiento del numerador y denominador. Tenemos 5 casos. En los 5 casos, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá si se tiene una denuncia policial de la emisión de la medida, antes de la emisión de la medida preventiva. El caso uno nos indica que sí. Entonces estamos poniendo en un supuesto. Y si este caso también tiene cargado en el CICB que se encuentra en el marco de la ley 29988 esta resolución, esta medida. Si es sí, si los dos son sí, entonces la IG no tiene nada que corregir, ¿no? Entonces, por ende, no se consigna nada. Sin embargo, en el filtro nos va a indicar el filtro uno que el caso cuenta con medidas preventivas conforme a la ley, es la pregunta, y se consignará así porque no tenemos nada que subsanar. El caso fue registrado adecuadamente en el CIMEX, sí. Por ende, se va a considerar como un registro válido. Ahí ya estamos considerando un caso que está cumpliendo con todos los parámetros establecidos por el compromiso de desempeño, ¿no? El indicador 6.1. El otro ejemplo, en el segundo caso, a ver, se tiene una denuncia policial antes de la emisión de la medida preventiva, consignemos que sí. La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley. Consignemos que no ha sido cargada, que ha sido emitida de repente de manera errónea, ¿no? Y se ha consignado un no. Estamos jalando en esta evaluación. Pero para la IGED sí corrigió. Entonces el filtro uno nos señala que sí, sí hemos cumplido. Y si es que también hemos cumplido con los establecido en el CIMEX, entonces tendremos un checklist en el cual estamos cumpliendo con estos dos parámetros. Por ende, estamos considerando un registro válido. Y sucede así en los tres casos señalados, ¿no? Entonces, el total de casos registrados adecuadamente será 3 y los registrados inadecuadamente 2. ¿Qué es lo que se considera en el numerador? Los casos, como les dije, el óptimo, los casos relacionados y que han sido registrados de manera adecuada, han sido subsanados, etc. Pero lo hemos dado por válido, entonces en el numerador estarán consignados estos 3, el óptimo y la totalidad, que serían los 5 casos. En este caso estaría cumpliendo el 60% del indicador, ¿no? De la meta, que para cada OGL hay una meta establecida, entonces 60 frente a 98 si consigna que no cumplió. Y bueno, para dar ejemplos de registros incorrectos, pues justamente aquí en este documento se puede evidenciar
que hay una, bueno, se intentó, ¿no? Se consignó en este documento que no se puede aplicar, pues justamente el personal contratado no cuenta con un vínculo laboral en IGET, por ende no se puede aplicar la medida de separación preventiva, sería ya casi un imposible jurídico, ¿no? Separar a alguien que no tiene un vínculo laboral. En este caso, por ejemplo, es un registro incorrecto porque justamente hay una resolución directoral emitida el 16 de mayo y la denuncia ha sido recibida el 19 de mayo. Entonces, lo que nosotros estamos considerando es que primero se tiene que recibir o trasladar la denuncia, comunicar los hechos ante el Ministerio Público o la Policía Nacional y después de ahí emitir nuestra resolución directoral, siempre en el marco de la ley 29988. Otro caso, por ejemplo, esta resolución ha sido motivada en el primer documento, ¿no? Ha sido motivada a través de la ley 30057, la ley de servicio civil. Y vemos en el cuadro rojo que consigna que es un personal docente. Entonces, cuando nosotros hemos verificado el nexus, incluso señalaba que este personal docente estaba regido por la ley de reforma magisterial. Entonces ahí se estaría aplicando mal la normativa correspondiente. Por ende, no sería satisfactorio dentro de la evaluación, ¿no? En el tema de las resoluciones emitidas. Y por el otro lado tenemos otro documento en el cual únicamente ha sido emitido en en el marco de la ley de reforma magisterial. Entonces, lo común de estos documentos es que en ningún momento se ha consignado la ley 29988. Por ende, en nuestras resoluciones de separación preventiva tenemos que consignar el marco legal ya señalado. Otro caso, por ejemplo, esta denuncia ha sido bueno, remitida a la autoridad policial por acoso, ¿no? Entonces es una denuncia por acoso y el bien jurídico de acoso es justamente proteger la libertad personal. En cambio, el acoso sexual conlleva la protección de la libertad o indemnidad sexual. Listo, Jesús, te doy el paso. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto poder escuchar lo expuesto con relación a la aplicación de la ley 29988 y los alcances con respecto al indicador 6.1 respecto a los compromisos de desempeño. Antes de continuar, es preciso señalar dos cosas importantes. Primero, que las consultas pueden ir dejándolo a través del chat, pueden colocar ahí sus consultas y al final de la ponencia se va a estar resolviendo cada una de ellas. Asimismo, en el chat se está compartiendo en estos momentos nuevamente un enlace con relación al registro de asistencia, para lo cual se requiere que puedan registrarse, por favor. Y a continuación se le dará el pase al señor Marco Antonio Chunga Vargas para que nos pueda explicar con relación al CIMEX y al correcto registro de este mismo. Adelante, Marcos, te escuchamos. Gracias, Jesús. ¿Se me escucha bien? Sí, Por se favor, te me escucha confirman. bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, primero saludarlos gratamente por tenerlos nuevamente en estas asistencias técnicas, en estos macroregionales, y recordarle el saludo del jefe de la Oficina General Transparencia, Ética Pública Anticorrupción, el señor Luis Alberto Salazar Salazar. Me corresponde hablar sobre el registro en el CIMEX de los expedientes por hecho de violencia sexual en contra del estudiante en el marco del indicador 6.1. En la diapositiva que tenemos en la pantalla vamos a encontrar varias secciones de trabajo. Por ejemplo, la primera sección, que es algo que ya comentó el abogado Miguel, pero vamos a recordar un poquito más. Tenemos cuál es la fórmula para obtener el cumplimiento o el incumplimiento del indicador. Tenemos que es una fórmula sencilla. Para entenderlo más práctico, lo voy a plantear así. Todos los reportes de violencia sexual en contra del estudiante que ingresen a través de CICB y que correspondan a personal de instituciones educativas públicas con vínculo laboral con la IGET y que cuenten con aplicación de medida preventiva en el marco de la Ley 29988 deben de estar debidamente registrados en el CIMEX. Es decir, todo lo que esté registrado en el CICB de instituciones públicas, de profesores con vínculo laboral,
se le denomina el denominador. Si en el reporte del CICB con esas características yo tengo 20 reportes, los 20 reportes deben de tener su correlato en el CIMEX, que es el numerador. ¿De acuerdo? Pero hay algunas consideraciones que tener para que esto se registre adecuadamente en el CIMEX. ¿Y cuáles son esas condiciones para ese registro adecuado? Que viene a ser el numerador, que viene a ser el CIMEX. Para efectos de considerarlo adecuado, deben considerarse los siguientes puntos. Por ejemplo, que el hecho registrado en el CIMEX debe de estar como violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo. Cuando nosotros trabajamos en el CIMEX, vamos a encontrar esa categoría específica para esos hechos. Es decir, si alguien en vez de seleccionar esta opción pone otro dato, por ejemplo, la alumna sufrió acoso, la alumna sufrió tocamientos indebidos. Si lo ponen en esos términos, para el indicador es un mal registro. Entonces, para considerarlo válido, vuelvo a repetir, debe ser registrado como violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo. El siguiente punto a considerar dentro del CIMEX es que se debe de poner el DNI del denunciado en el campo correspondiente. En el CIMEX, que aquí lo vamos a ver, van a encontrar una casilla donde ustedes ponen el DNI de la persona denunciada. Con solo poner el DNI del denunciado, automáticamente en el CIMEX se va a cargar el nombre y el apellido de la persona que corresponde a ese DNI. Y a la derecha, automáticamente les va a preguntar si se aplicó la medida preventiva o no. En todos los casos debe aplicarse. Y en todos los casos debemos registrar el tipo de medida preventiva, el documento, el número del documento y la fecha. Vale recalcar que esta medida registrada en el sistema debe ser la medida en el marco de la ley 29988. También la fecha de los hechos que se registra en el CIMEX debe ser la que integra el código de CICB. De acuerdo. Aquí en el primer tramo hemos tenido algunos problemas. ¿Por qué hemos tenido problemas? Porque al momento de consignar la fecha en el CICB, la fecha que figura en el CICB es la fecha que se consigna el reporte. Es decir, la fecha que está en el CIMEX muchas veces difiere en la que está en el CICB. Cuando ocurren estas controversias, nosotros desde el equipo evaluador en la OTEPA lo que hacemos es verificar la denuncia policial, es verificar la denuncia fiscal o es verificar la medida preventiva. Si la fecha que está en el CIMEX coincide con alguno de estos tres documentos que les he mencionado o de alguna acta donde se relate que el hecho ocurrió a tal fecha, lo vamos a dar por válido. Es decir, en el CIMEX registren la fecha objetiva que tienen en el expediente que les llega como denuncia, que debe contar, insisto, con la denuncia policial, la denuncia fiscal o la aplicación de la medida preventiva en el marco de la 29988. Otro punto importante dentro del registro en el CIMEX es que para poder relacionar el expediente del CICB con el registro en el CIMEX, lo que les pedimos en la norma técnica que aprueba los compromisos de empeño es que ese número de reporte de CICB se grabe o se registre en el campo observaciones del CIMEX. Si ustedes ven en la penúltima viñeta del campo numerador, les dice allí, les pone un ejemplo, dice, en el campo observaciones se debe colocar el o los códigos ICB al que hace referencia el registro CIMEX. Ejemplo, el número de reporte. Y voy a tomarme un tiempito allí porque justo ahí le dice registrar o debe colocar el o los códigos de CICB al que hace referencia el registro en el CIMEX. ¿Por qué dice el o los? Porque en algunos casos en el CICB vienen tres registros de un mismo hecho. Como son tres registros de un mismo hecho y generan tres códigos de CICB, normalmente cuando esto llega a la Comisión de Procesos Disciplinarios o Secretaría Técnica, en muchos casos, no siempre, en muchos casos deciden trabajar todo en un solo expediente de denuncia. Si esto ocurriera, lo que tendrían que hacer es que en ese registro del CICB deben de incluir los tres códigos de reporte de CICB
¿De acuerdo? 3 reportes ICB, un registro en el CIMEX. En el registro en el CIMEX debemos de incluir esos 3 códigos en el campo observaciones. Si cumplimos con estos 4 puntos que tenemos allí, el registro para el cumplimiento del indicador 6.1 va a ser óptimo. Lógicamente, considerando también que se debe de cargar la aplicación de la medida en el marco de la ley 29988. Hagamos un clic, por favor, Jesús. ¿Podrías Siguiente, repetir, Jesús. disculpa? A ver, un Siguiente, por segundo. favor. Bien, nuevamente, siguiente. Ya, ahí hazle un clic, por favor, Jesús. Un solo Ya, a ver, clic. un segundo. Bien, Ya. aquí tenemos la pantalla del CIMEX y en la pantalla del CIMEX lo que hemos tratado de hacer es remarcar las opciones que son importantes y son extremadamente importantes para el cumplimiento del indicador. Lo que les comentaba hace un momento, la fecha de los hechos. Está remarcada ahí, resaltada, y le dice registrar la fecha de los hechos, que debe ser la consignada en la denuncia policial o fiscal o en la medida probativa o en algún tipo de documento que tengamos en el registro del CIMEX. ¿De acuerdo? Otro clic, por favor, Jesús. Perfecto. Otro dato que ya lo mencioné, pero que quiero que lo vean ahí en la propia pantalla del CIMEX, es que el hecho a registrar debe de estar como violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo. Lógicamente, eso nos va a dar la opción de escoger también hostigamiento y acoso, violación sexual, abuso sexual por medios tecnológicos, ¿no? Pero debemos de tener la primera categoría como violencia sexual en contra del estudiante por parte del profesor o personal administrativo. Otro clic, por favor, Jesús. En esta opción, lo que debemos hacer es que aquí es donde vamos a poner el DNI de la persona y vamos a declarar o vamos a declarar la información de la medida preventiva aplicada, el tipo, el documento, el número y la fecha. Otro clic, por favor, Jesús. Y el último punto, que es el campo observaciones, que es un campo importante en la evaluación del primer tramo del compromiso de desempeños. En varios casos se ha dado no aprobación o no cumplimiento porque no se ha cumplido básicamente el campo observaciones. Y por eso me estoy enfocando mucho ahí. En el campo observaciones, repito, debemos de registrar el número de reporte del CICB correspondiente a la denuncia que se está registrando. Por ejemplo, si dice reporte CICB 28031S9D8Z, ese número debe aparecer en el campo observaciones. Jesús, un clic, por favor. Tal como lo ven en la pantalla, deben de registrarlo. Y como les decía hace unos momentos, si tengo 3 reportes CICB que equivalen a un solo registro en el CIMEX, debo de registrar esos 3 códigos de reporte en esa misma casilla de observaciones. Si ustedes siguen estos 4 pasos o estas 4 puntos importantes, no va a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si alguien se equivoca y grabamos el expediente sin poner el reporte del CICB? O de repente pusimos el reporte CICB, pero en vez de violencia sexual pusimos otro dato y queremos actualizarlo. Si quieren actualizar eso, lo que tienen que hacer es comunicarse con el soporte del CIMEX. ¿Por qué? Porque la única opción para esto es eliminar ese expediente y que lo vuelvan a registrar. Y para eliminar ese expediente, ustedes tienen que enviar un correo electrónico al correo consultas-cimex@minedu.gov.pe y solicitar la eliminación del expediente tal, de la UGEL tal, por explicar los motivos que quieren para la emisión de ese expediente. Lógicamente, esos pedidos tienen que salir desde el correo electrónico del registrador del CIMEX. No es que agarro cualquier correo y envío un correo y digo, elimíneme este dato del CIMEX y lo elimino. No, tiene que salir el pedido del correo acreditado del registrador o el administrador del CIMEX. ¿De acuerdo? Y por cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Entiendo que algunas veces no podemos contestar porque, por ejemplo, ahorita tengo como 6 llamadas en el teléfono, pero no puedo contestarlas porque estoy trabajando con ustedes.
Es cuestión de esperar un momento y después nosotros le devolvemos la llamada. No duden en comunicarse con el equipo del CIMEX o con el equipo de la ley 2988 porque nosotros estamos para darles el soporte en el cumplimiento de este indicador. Y como bien decía mi compañero el abogado Miguel Taipe, no lo hagamos solamente por el indicador. Esto debe ser una práctica permanente. Esto tiene que ser siempre así para tener un mejor orden ustedes y nosotros. Eso es todo de mi parte. Les agradezco su atención. Cualquier duda, no duden en escribirnos. Si hace un clic, Jesús, vamos a encontrar allí los teléfonos de contactos del equipo de la ley y el equipo del CIMES que estamos al lado derecho en la segunda casilla. Gracias por todo. Gustoso de responder las consultas que tengan. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Marco, por tu participación. Justamente como precisaste, se está colocando ahorita una lámina con relación a los números tanto del equipo de la ley 29988 con el número de los especialistas para que puedan hacer cualquier consulta y asimismo se está detallando también el correo para cualquier tema de consultas con el CIMEX y el número también del especialista del CIMEX. Ya. Pueden tomar una captura de pantalla para que lo tengan de referencia para cualquier consulta. De igual manera nos la pueden hacer y nosotros gustosos de poder responderles. Asimismo, es preciso señalar que pueden ir dejándonos sus consultas por medio del chat, la cual al final se va a responder y en unos minutos pasaremos a la ronda de preguntas. Asimismo, se está volviendo a reenviar la encuesta bueno, se está enviando la encuesta de satisfacción con la cual ustedes van a poder acceder al material como las diapositivas que han sido presentadas en esta asistencia técnica. De igual manera, en la lámina que podemos visualizar hay un código QR, el cual pueden escanear para poder unirse al grupo de WhatsApp de la ley 29988, en el cual van a poder encontrar material que nosotros compartimos, material informativo respecto a la ley 29988, así como modelos referenciales de las resoluciones de separación preventiva. Y en el chat justamente estoy también pegando un enlace para aquellos que no puedan de repente escanear, pueden copiar ese enlace o pueden acceder desde el mismo chat para que puedan acceder a este grupo de WhatsApp. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta que nos la hace el señor Aquiles. Nos consulta acerca del artículo de la ley del plazo de 48 horas. Entiendo que ahí nos podrías apoyar con esa consulta, Miguel. Adelante. Sí, bueno, de por sí, bueno, aprenderse todos esos artículos ya va a ser de manera complicada, ¿no? Pero está establecido en el reglamento. En el reglamento señala en el artículo 7.2, en el cual establece el tiempo en el cual nosotros tenemos que materializar esta resolución de medida de separación preventiva. De por sí lo podemos encontrar en este mismo reglamento y claro, la ley nos da preceptos generales. La más específica es el reglamento. Gracias, Miguel. Tenemos la siguiente consulta por parte de la DRE Piura, en específico de la UGEL Chulucanas, nos la hace Jorge Bejarano. La consulta va dirigida, entiendo, para Marco, porque es con relación al CIMEX. La consulta dice, cuando en el CICB se presentan varios códigos, pero al momento de llegar a Secretaría Técnica llega un solo expediente, ¿el registrador CIMEX puede registrar un solo expediente? Hay que tomar en cuenta que son varios los denunciantes y en la casilla del CIMEX solo te permite colocar uno. Adelante, Marcos. Gracias, Jesús. En realidad eso depende básicamente de la comisión. Si la comisión decide acumular los expedientes, ¿de acuerdo? Solo debería de registrar un caso en el CIMEX y, lógicamente, poner el correspondiente código de CICB en el campo observaciones. Si la comisión decide trabajar cada uno como expedientes separados, lo debe registrar, debe realizar 3 registros en el CIMEX con el consiguiente código en la parte inferior, en el campo observaciones. Pero si decide acumularlos,
si desea acumularlos y tiene la duda de qué dato poner en el campo denunciante, recuerden que el campo denunciante en el CIMEX es un campo opcional, no es obligatorio, porque muchas de las denuncias llegan como anónimos, como no identificados. Aparte, el denunciante no forma parte del proceso disciplinario y de la denuncia y no tendríamos por qué la obligación de registrarlo. Recuerden que es un dato opcional. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Marco. Tenemos la siguiente consulta realizada por parte de Jacqueline, la cual va dirigida al abogado Miguel. Nos indica que mayormente casi siempre ponen en conocimiento la SEM, las madres de familia y o los directores. ¿Ese cargo estaría bien? ¿Es válido? El cargo de recepción del SEM, ya que el SEM envía al UGEL y a la Fiscalía. Te escuchamos, Miguel, adelante. Claro, la idea es que en el reglamento y en la ley no te señalan de por sí que sea combinatorio, que, o sea, que otra autoridad también lo pueda presentar, incluso lo puede presentar el mismo padre de familia, ¿no? Entonces, el SEM también dentro del marco de sus atribuciones y funciones y en el marco de sus competencias está habilitado para presentar este tipo de denuncias. Lo combinativo sería así que sea presentado ante la Policía Nacional del Perú o ante una autoridad fiscal correspondiente, ¿no? Y dentro de estos tenga el sello de recepción de estas autoridades para considerar una denuncia válida. Pongámoslas en un supuesto extremo en donde no se haya formulado ni por el padre de familia, ni por el CEN o por otra autoridad, ni siquiera la OG, la Dirección Regional de Educación. ¿Qué es lo que tendría que hacer el director de la institución educativa? Pues justamente hay unos protocolos de atención de violencia escolar. Nosotros sabemos que por protocolo, el protocolo 5 conmina al director de la institución educativa de formular la denuncia ante la autoridad correspondiente. Entonces, si vemos que no ha habido un tema de la formulación de la denuncia, por parte de los obligados a formularla, nosotros, directores de institución educativa, tendríamos que hacerlo. En su efecto, si no lo hace, lo tendría que hacer el director de UGEL o también la Dirección Regional de Educación. Pero eso ya sería un extremo, ¿no? Porque al fin y al cabo no formulamos la denuncia y tenemos o somos pasibles de tener responsabilidad penal por una presunta omisión de funciones e incluso administrativa, ¿no? Que son dos vías distintas, ¿no? La responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Gracias, Miguel. Tenemos otra consulta de Keren Ugarte, en la cual es acerca de si existe una red de separación preventiva emitida por el director de la institución educativa. ¿Es necesario que el UGEL emita otra resolución directoral de separación? Te escuchamos, Miguel, adelante. Claro, entendería en el óptimo, ¿no? En el óptimo o en el ideal de los casos que esta resolución ha sido emitida de manera válida, es decir, que se haya consignado el régimen laboral correspondiente de la persona que se le vaya a separar y que se haya consignado el tema de la aplicación de la ley 29988. Entonces, si es que estamos en el óptimo y tenemos una resolución emitida por el director de institución educativa, no sería necesario emitir un acto administrativo por parte de la correspondiente UGEL, porque justamente se están cumpliendo lo establecido en estos dispositivos legales. Supongamos que no haya sido emitida de manera válida, o sea, que haya sido emitida incluso considerando mal el régimen disciplinario de la persona a la cual se va a disponer la medida de separación preventiva, o incluso se haya consignado de manera errónea el tema del marco de la ley. Entonces ahí sí podríamos considerar emitir un nuevo acto administrativo para de alguna manera salvaguardar y corregir el anterior, ¿no? El que hemos hecho, el ampliar los alcances del mismo, de ser el caso, ¿no? Entonces tenemos dos supuestos de por sí, pero ya cuando ya tenemos una resolución bien dada, no sería necesario que la autoridad superior emita un nuevo acto porque ya está surtiendo efecto de por sí. Gracias, Miguel. Tenemos otra consulta del chat
Aquiles nos consulta con relación, indica si la ley, entiendo que es la ley 29988, la cual modifica el Código Penal. Entonces, el registro solo puede ser cuando existe sentencia condenatoria debidamente consentida. Creo que esta consulta va dirigida para ti, Miguel. Adelante. Claro. De por sí, la medida definitiva establece que haya una sentencia condenatoria firme, ¿no? Vale decir una consentida o ejecutoriada. La consentida es cuando ya ha pasado el plazo establecido para interponer algún recurso y cuestionar, ¿no? Su emisión. De por sí ha pasado el plazo, entonces se declara ante una resolución, un auto que la declara consentida y ya tiene efectos jurídicos sobre la persona a la cual se le ha sentenciado de por sí. El otro supuesto es que sea ejecutoriada, que por así decirlo, aquí el sentenciado ha interpuesto una apelación o una casación, ¿no? Y se han agotado los recursos judiciales, los recursos procedimentales para cuestionar la misma. Entonces, en ambos supuestos ya estaríamos ante una sentencia firme y por ende estaríamos habilitados a aplicar la medida definitiva, ¿no? Para que impedir bueno, el reingreso o el ingreso del personal sentenciado por estos delitos graves, que son los 17 que les mencioné, ¿no? Y que están establecidos en el artículo 1.5 de la ley. Gracias, Miguel. Tenemos la siguiente consulta, de igual manera en el marco de la 29988, va dirigida para ti, Miguel. Es por parte de Keren Ugarte. Nos dice, tengo un caso de un maestro que cuenta con resolución directoral de separación preventiva, pero este docente está con licencia de 2 meses sin goce. Su licencia vence el 26 de julio. En dicho contexto, el docente ha solicitado continuar con sus labores de manera no presencial, acogiéndose a la resolución ministerial 429-2023. ¿Es procedente o improcedente, o en todo caso, con qué fundamento le respondo a su solicitud? Mire, en realidad esta ya es una pregunta muy en específico, ¿no? Y de por sí el tema de la aplicación de esta resolución ministerial, la 429 que me acaba de hacer mención, es aplicable en el tema de la separación preventiva en el marco de la ley 29944, es decir, en el marco de la ley de reforma magisterial. Entonces, que claro, se pueden brindar especificaciones generales, ¿no? Que incluso estas medidas preventivas establece una separación preventiva en el marco de esta ley. No estoy hablando de la ley 29988 y también el tema del retiro, ¿no? La aplicación del retiro de por sí. Este dispositivo legal hace o conlleva a que se pueda laborar de manera no presencial cuando un docente ha sido separado o se le ha aplicado una medida preventiva en el marco de esta ley de reforma magisterial. Sin embargo, los más habilitados para responder el tema sobre la aplicación o no de este dispositivo, de esta resolución ministerial, la 429, sería Conditen. Entonces, las consultas que podrían realizarlas las podrían canalizar tranquilamente a DITEN, porque de por sí es el marco normativo de los docentes, la 29944. Gracias, Miguel. Tenemos otra consulta que me parece que va con relación justamente al mismo tenor la pregunta, pero de igual manera la voy a leer. Va dirigida por parte de María, de Logela Bancay, y dice lo siguiente. ¿Se puede aplicar una medida de separación preventiva a un docente que se encuentra con licencia sin goce de haber debido a su implicación en un caso de violencia sexual en contra de un estudiante? Adelante, Miguel. El ejemplo anterior, bueno, la pregunta anterior fue específicamente en la aplicación de esta norma, ¿no? En este caso, la pregunta ya va de manera más general, ¿no? Si es que es aplicable la medida de separación preventiva a una persona que tiene licencia. De por sí, el que tiene licencia y, bueno, sin goce, me indicaste, de por sí no está laborando en Logel. Sin embargo,
la medida aún así tiene que ser emitida, tiene que emitirse el acto administrativo correspondiente y tiene que aplicarse en la parte resolutiva, tendrá que consignarse la condición bueno, que tenga esta persona. Sin embargo, la medida es independientemente de si es que ustedes, o bueno, si es que el docente ha pedido una licencia X, ¿no? Y el cual le está impidiendo trabajar. Supongamos, ¿no? En un extremo, tiene una licencia, sin embargo, por cuestiones X, por cuestiones pedagógicas, pues por cuestiones de gestión institucional, el docente tiene que acercarse a la institución educativa. Por ende, aún así estamos, vulnerando, o quizás el menor sea susceptible de tener represalias. Entonces la idea es que se emita una resolución y que surta efectos desde su emisión, más allá de una licencia que se le pueda otorgar, sea una licencia por motivos personales, por el hecho mismo de que aquí se está salvaguardando el interés superior del niño, ¿no? Entonces, sobre todo eso, emitirla así, y la ley ni el reglamento te impiden que le emitas, a pesar de que el docente esté gozando de una licencia bueno, sin goce de remuneraciones. Gracias, Miguel. Tenemos otra consulta por parte de Eugel Quispicanchi, la cual es la siguiente. Dice, ¿qué ocurre si el registro en el CIMEX se da antes del registro del CICB y su código de registro no figura en el CIMEX por error de este sistema? Entonces, ¿el registro debe ser considerado para el compromiso? Considerando que los registradores no tenemos acceso para ingresar el código del CICB y en el CIMEX tampoco se puede visualizar si se considera o no este registro. Creo que esta consulta va dirigida más para Marco. Adelante, Marco, te escuchamos. Gracias, Jesús. Bien, aquí hay varias miradas en la pregunta que se nos hace, ¿no? El primero es, ¿qué pasa si el registro primero es en el CIMEX y luego se da el registro en el CICB? Lógicamente, la persona que recibió la denuncia ya lo registró en el CIMEX y como no está todavía en el CICB, no tiene el código de reporte, ya lo registró sin ese código de reporte. En realidad, las denuncias pueden llegar por muchos lados. Por ejemplo, o un padre de familia de un niño agredido puede, antes de hacer el reporte en el CICB, ir a la UGEL y presentar la denuncia. Y justamente llega la denuncia, llega a la Comisión de Procesos Disciplinarios y diligentemente en la UGEL Quispicanchi ya lo registraron porque es lo correcto, es lo que hay que hacer. Pero después llega el reporte del CICB. En esos casos, en esos casos, que es una de las primeras aristas que estoy respondiendo, en esos casos se puede subsanar esto. ¿Por qué? Perdón, porque el indicador nos pide que pongamos el código de reporte del CICB en el CIMEX. ¿Cómo lo subsanamos? Enviamos un correo electrónico al correo consultas-cimex@minedu.gov.pe solicitando la eliminación del registro del expediente tal por el motivo tal. Nosotros evaluamos el pedido, atendemos el pedido, eliminamos el registro y el usuario del OGEL puede volver a realizar ese registro, lógicamente ya con el código del CICB en la parte inferior o en la parte de observaciones. La otra mirada de la pregunta que tenemos allí es dice, si se debe considerar este registro para el compromiso. En el segundo tramo del compromiso de desempeño se consideran todos los reportes del CICB entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, 30 o 31 de septiembre. Es decir, si este caso ingresó al CICB en un reporte del 4 de abril, así primero haya ingresado al CIMEX, se considera dentro del tramo de medición. ¿De acuerdo? Recuerden la información que se les ha dado respecto a los tramos. El tramo 1 fue desde el 1 de febrero al 31 de marzo. Ese tramo ya cerró. El tramo 2 es desde el 1 de abril hasta el 30 o 31 de septiembre. No me acuerdo bien la fecha, pero hasta el último día útil de septiembre. Todos los reportes en el CICB entre esas fechas deben de estar registrados en el CIMEX hasta el 15 de octubre. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Marco. Tenemos de igual manera otra consulta con relación al CIMEX
Esta consulta la hace Melissa Melgarejo, en la cual nos indican que tienen dudas sobre la información que deben subir al CIMEX. Entienden que deben subir casos de violencia sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y apología al terrorismo. ¿O es que se debe subir todos los casos? Porque vemos que las secretarias técnicas anteriores subieron casos de abandono de cargo, inasistencias injustificadas, violencia física, psicológica y trato humillante. Adelante, Marco, te escuchamos. Gracias, Jesús. Estimada Melissa, sí, en el CIMEX, como te habrás dado cuenta, se deben de registrar todas las denuncias que llegan a la entidad, a la Comisión de Procesos Disciplinarios o la Secretaría Técnica. Si les llega un expediente de denuncia por un caso de violencia psicológica, se debe registrar en el CIMEX. Si llega un caso de faltas injustificadas al centro de labores, lo que vendría a ser un abandono de cargo, se debe de registrar. Cobros indebidos se debe registrar. Todas las denuncias que lleguen a la comisión o a la Secretaría Técnica deben de ser registradas en el CIMEX. Quizás la duda que te viene es porque aquí solo estamos hablando de violencia sexual en contra del estudiante. Eso pasa porque el corazón, el centro de la reunión, es el cumplimiento del indicador 6.1 de compromiso de desempeño 2025. El compromiso 6.1 habla solamente de los casos de violencia sexual, pero en el CIMEX se debe registrar todos los casos. Listo, Jesús. Gracias, Marco. Tenemos la siguiente consulta realizada por Laugel Picanchi. La consulta va dirigida para el abogado Miguel. Los casos de violencia física y psicológica también cuentan para el compromiso 6.1. Adelante, Miguel. Miren, de por sí, este caso de violencia física y psicológica no está establecido dentro, en principio no está establecido dentro del marco de la ley 29988, ¿no? Pero en el tema del indicador tampoco, porque justamente estamos propugnando el tema del cumplimiento del registro, o bueno, de las denuncias registradas en el CICB que están enmarcadas dentro de una connotación de violencia sexual, ¿no? En las instituciones educativas públicas. Entonces, de por sí no, ni en la ley y tampoco en el compromiso de desempeño, específicamente en el cumplimiento del indicador 6.1. Gracias, Miguel. Tenemos la siguiente consulta dirigida para Marco. La consulta es realizada por Manuel Montañez. Dice lo siguiente. En caso exista un expediente no ingresado en CIMEX en su oportunidad, se puede registrar consignando la fecha de hoy como fecha de registro y consignar en observaciones la fecha real de la emisión de resolución directoral de instauración. Adelante, Marco. Gracias, Jesús. Manuel, en el CIMEX deben de estar registrados todos los casos. Si por cosas del trabajo, creo que te ha pasado, has encontrado un expediente que debió estar registrado en su oportunidad y no lo hicieron, tú debes de registrarlo. Sobre las fechas de registro, las fechas de registro en el sistema son automáticas. Es decir, en el CIMEX no hay un campo que diga fecha de registro. ¿Qué tenemos en el CIMEX? Fecha de ingreso a la comisión, que tendrías que poner la fecha que obra en el expediente cuando se recepcionó el expediente. Tenemos la fecha de los hechos y tenemos la fecha de los informes. Es decir, tal como tú encuentras el expediente, debes de consignarlo en el sistema con esas fechas. Sobre la fecha de registro, insisto, es automática, eso el sistema lo guarda automáticamente. Pero como fechas de registro no está eso. Y consignar las fechas que están en los documentos de la denuncia. Ok, gracias, Marco. De igual manera tenemos la siguiente consulta que va dirigida con relación al CIMEX. Es realizada por parte de Mireya. Indica, ¿qué pasa si no se llega a realizar la vinculación entre el CICB y el CIMEX? ¿Qué acciones puedo realizar para poder hacerlo? Ello si se tiene en cuenta que fue el responsable del CICB quien no lo vinculó. Ya. Hablemos un poquito del vínculo entre el CIMEX y el CICB. En el CICB tienen una tarea que les permite vincularlo al CIMEX. Es por eso que en el CIMEX ustedes tienen una pantalla que se llama Expedientes ICB, donde ustedes tienen una lista de los expedientes por hecho de violencia sexual que tienen separación preventiva y que ya llegaron al UGEL.
Pero si alguno de esos casos no aparece allí, pero ya llegó al reporte del CCB y les llegó a ustedes, ustedes pueden registrarlo sin ningún problema. Es decir, no es necesario trabajarlo desde la pantalla de reporte del CCB el registro. Si no, lo deben de hacer desde la pantalla de registro o ingreso de expedientes. Lo único que tienen que hacer para generar un vínculo para el compromiso del indicador es poner en el campo observaciones el código de reporte del CCB. Y con eso cumplirían y no tendrían ningún problema. Insisto, si necesitan algún tipo de asistencia técnica individual respecto al CIMEX, comuníquense con nosotros de los canales que ya tienen y coordinamos una asistencia técnica para ayudarlos en el registro específico de esos casos. Gracias, Marco. Tenemos la siguiente consulta que viene desde la UGEL Paruro, realizada por Keiko. Va dirigida al especialista Miguel, la cual dice la siguiente. Cuando termina la medida de separación preventiva, es decir, el docente puede regresar a su institución educativa si se archiva su caso en sede administrativa, pero continúa la investigación a nivel fiscal. Adelante, Miguel, te escuchamos. Ah, ya. De por sí, quiero enmarcarme. Lo que pasa es que hay dos tipos de medidas de separación preventiva, uno en el marco de la ley 29944 y en el marco de la ley 29988. Como les dije en la exposición, en el marco de la ley de reforma magisterial, esta conlleva que tanto la denuncia administrativa o judicial culmine, ¿no? El procedimiento judicial culmine de por sí. Entonces, cualquiera de los dos se podría levantar la medida de separación preventiva, pero este es en el marco de una ley que no nos compete supervisar. Bueno, en la OTEPA no le compete, sino ya las consultas que se puedan hacer sobre esta medida de separación la tendrían que realizar Aditen. Pero en el marco de nuestra ley, el levantamiento de la medida de separación preventiva únicamente se da cuando se archive el caso, o la investigación o cuando culmine el proceso judicial de por sí. Se archiva el caso en sede fiscal, ¿no? Y tenga una disposición fiscal que incluso declara consentida este archivamiento, porque hay casos en donde los fiscales han realizado sus disposiciones de no formalizar la investigación preparatoria, ¿no? En las cuales ya tenemos esta disposición, sin embargo, la formalidad indica que la misma tiene que ser notificada tanto al denunciado, al denunciante e incluso si es que está interviniendo, por ejemplo, ¿no? La Procuraduría Pública también notificarle a ellos. Entonces, no bastará con la emisión de una disposición fiscal, sino que asegurarnos que la misma ha sido culminada conforme a las formalidades del Ministerio Público. Esto es en el tema de investigaciones fiscales. En el tema de aquí de los procesos penales, como decía también, culminará cuando ya se tenga una resolución, una sentencia firme, por sí que declare sea su inocencia o que declare que no hay mérito para sancionar al docente enmarcado en este proceso penal. Y nuestra ley señala que solamente bajo esos supuestos se podría levantar la medida de separación preventiva. En el tema, ustedes también me consultan si es que hay una investigación administrativa. La investigación administrativa no se tiene en cuenta para el tema de la ley 29988, ¿no? Entonces, culminará la investigación de manera disciplinaria, ¿no? En sede administrativa, pero no culmina la investigación fiscal o judicial, el proceso judicial. Entonces, a nosotros obviamos el tema de las denuncias administrativas, dejamos de lado por ahí. Se podrá determinar si es que se está sancionando, ¿no? O se está absolviendo por último, no lo sé, pero nuestra medida va a seguir vigente mientras siga vigente esta investigación o proceso judicial. Gracias, Miguel. Tenemos la siguiente consulta que va dirigida para Marco. No nos precisa de dónde viene la consulta ni quién realiza. De igual manera la leo. Dice, como registrador del CIMEX, ¿cómo procedo si al recepcionar la resolución directoral de separación vemos que está mal
y que la comunicación a la PNP también está mal. ¿Lo hago corregir antes de registrar? Gracias por la pregunta, Jesús. Yo sugeriría que lo registren, pero inmediatamente hagan la alerta a la persona encargada de la Comisión de Procesos Disciplinarios. Ahora, si el registrador es el abogado, el presidente de la comisión encargado de esa comisión, alertar a la dirección o a la entidad para tomar las medidas correctivas, ¿no? Porque esa medida preventiva carece de validez si está mal aplicada. Entonces, tenemos que tomar las acciones necesarias para que esto esté de manera correcta. Si está mal aplicada por la denuncia policial, porque no está en el marco de la 2988, deben de comunicarlo al director y en lo posible pedirle asistencia técnica al Ministerio de Educación para que les ayuden a tomar las medidas correctivas en este caso. Si ya lo registraron, no hay ningún problema porque se puede eliminar el registro para que hagan el registro adecuado con la información correcta. Gracias, Marco. Vamos a leer una última consulta, la cual es realizada por Elizabeth, va dirigida al especialista Miguel, la cual dice, en el caso que un docente tenga sanción de cese temporal de 3 meses y en el transcurso del mismo se comunica que tiene resolución en primera instancia, ¿qué amerita adoptar? Si es medida de separación preventiva, la consulta es en qué momento se adopta dicha medida, al culminar su sanción de cese o de manera inmediata. Adelante, Miguel, te escuchamos. Bueno, yo entendería que me están consultando por el tema de la medida de separación preventiva en el marco de nuestra ley. Lo que pasa es que también tenemos que diferenciar este tema, ¿no? Si es que hay en el transcurso de por sí una sanción, ¿no? Y de por sí el cese tiene que ser, no sé, que un cese temporal, me dicen, ¿no? Entonces, de por sí, sí se puede emitir la medida de separación preventiva porque hay un proceso, me dice, en primera instancia y es susceptible de ser cuestionada o apelada. Entonces, sí, podría tranquilamente emitirse la resolución. Sin embargo, debería haber un tema o una suerte de fórmula legal en el tema de resolutivo de por sí, porque tenemos a un docente que está haciendo o está siendo objeto de cumplimiento de una sanción disciplinaria, pero por el otro lado se tiene que aplicar la medida de separación preventiva. Entonces, debería sí haber una fórmula legal, digo yo, ¿no? Emitirse la resolución misma y que diga será vigente en el transcurso de que se culmine la medida o la sanción de cese temporal o que se declare su nulidad, ¿no? Pero esto ya es un supuesto ya muy en específico que de por sí han habido UGELes que también han emitido este tipo de actos administrativos, pero previa coordinación, ¿no? Para no quedar en el vacío de no dejar de aplicar esta medida de separación preventiva. Gracias, Miguel. Agradecer a ambos por parte del equipo de la ley 29988, a Miguel, por parte del tema del CIMEX, al especialista Marco, por poder ayudarnos a absolver justamente estas consultas, las cuales han ido colocando a través del chat y que se han ido resolviendo. A continuación se va a estar mandando en el chat un enlace, una pequeña evaluación de salida en la cual se le pide por favor que puedan ir completando para que podamos ver qué tan claro nos ha quedado el tema con relación a la aplicación de la ley 29988. Justo en estos momentos lo acabo de enviar en el chat. Asimismo, les recuerdo que se va a estar enviando la encuesta de satisfacción. En estos momentos se está enviando por medio del chat para que puedan acceder a ella. Es preciso señalarles que justamente al momento de acceder a esta misma van a poder encontrar el material de la presente asistencia técnica, como el tema de la PPT, para que puedan descargarlo, para que puedan tenerlo justamente a la mano. Y adicionalmente a ese, se va a estar mostrando en estos momentos los números de contacto de los especialistas, tanto del equipo de la ley 29988 y de los especialistas también, bueno, del especialista del CIMEX. Justo en estos momentos se está volviendo a mostrar, más bien la disculpa es el caso si en todo momento no se ha podido resolver todas estas consultas debido al tiempo. Pueden tomarle ahí una captura de pantalla para que puedan consultar directamente también con los especialistas.
De repente, en estos momentos pueden estar llamando y por el tema de saturar las llamadas, no se les va a contestar de manera inmediata, pero sí se les va a devolver las llamadas, para lo cual pueden consultarnos de manera directa no solo el día de hoy, sino en el transcurso de la semana. Ahí están los números de los especialistas, del ponente del día de hoy, del especialista Miguel, del especialista del CIMEX, Marco Antonio Chunga Vargas. Y de igual manera recuerdo que pueden nuevamente ir completando la encuesta de satisfacción para que puedan tener esta PPT en la cual adicionalmente se encuentran estos números de teléfono. Por último, antes de terminar, voy a dar este pase a la coordinadora del equipo de la ley 29988, a la doctora Patricia, para que pueda dar algunas palabras para culminar la presente asistencia técnica. Adelante, doctora Patricia, le escuchamos. Listo, bien. Qué bueno que haya sido muy productiva esta jornada que hemos tenido sobre los alcances que nos ha trasladado tanto el abogado Miguel, así como también el especialista Marco en lo que respecta a las medidas de la ley 29988 y el sistema de monitoreo de expedientes en lo correspondiente al registro de los casos que tenemos. Enfatizar en el hecho de que es importante que, como se mencionó al inicio, de que independientemente que haya un indicador que esté sujeto a medición en lo que respecta a todas las instancias de gestión educativa de las regiones, independientemente de esa situación, lo que se busca impulsar con esas asistencias técnicas es también el poder estar sensibilizados en generar entornos educativos seguros. Todo este despliegue de esfuerzo en realidad va anotado a justamente ello, a poder pues redoblar esfuerzos tanto por parte del Ministerio de Educación, así como también por parte de la SUGE, las direcciones regionales de educación, todos los especialistas en poder, pues, a través de estas herramientas que tenemos, como es esta política normativa que se traduce en las medidas de la ley 29988, el poder enfatizar en generar entornos educativos seguros para los estudiantes, alejados pues de personal que pueda poner en riesgo su integridad. Eso es lo que finalmente se busca. El medio, bueno, el medio es indistinto. Este es uno de los medios en los cuales se está buscando profundizar en eso, que es el indicador 6.1. Pero así no lo hubiera eso, hay una norma a nosotros como funcionarios, servidores, que justamente nos marca la pauta para cumplir con las disposiciones. ¿Sí? Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos. Y creo que vamos a tomarnos una foto, ¿no, Jesús? Una foto de evidencia, finalmente, ¿no? Sí, sí, doctora. Muchas gracias por sus palabras, doctora, y asimismo de mi parte. Les agradezco por su participación y su disposición. Y justamente como comentaba la doctora Patricia, vamos a cerrar la presente asistencia técnica tomándonos una foto, para lo cual les pediría a todos los presentes que puedan encender sus cámaras a fin de poder tomarnos una foto que quede de la presente asistencia técnica. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta asistencia técnica y será hasta en otra oportunidad. Gracias. Que tengan un buen día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.